Hola, muy buenos días para todos. Yo soy Eduardo González Chicarelli, Portfolio Manager en Inon Capital. El día de hoy quiero revisar junto a ustedes los eventos más importantes de la semana pasada para luego pasar a revisar los eventos que podrían marcar la dirección de las bolsas esta semana del 28 de noviembre. Empezando con los movimientos de los mercados, la semana pasada tuvimos una corta y relativamente tranquila jornada debido al feriado de Acción de Gracias en los Estados Unidos y por el tan esperado Black Friday, que como es de costumbre, viene acompañada con una caída en los volúmenes de transacción, especialmente en los últimos 2 días de la semana. En líneas generales, las acciones globales medido a través del All Country World Index concluye la semana con subidas del 1.5%. Sin embargo, la semana pasada presenciamos un fuerte contraste a nivel de retornos regionales. Tanto en Estados Unidos como en Europa vimos como sus diferentes índices accionarios han seguido repuntando desde los mínimos alcanzados el pasado mes de octubre. Empezando con la primera economía del mundo, el repunte desde octubre a la fecha ya totaliza aproximadamente un 15% y tan solo la semana pasada vimos subidas de entre un 0.7% para las acciones de tecnología hasta un 1.8% en el índice industrial, el Dow Jones. En Europa, dicho sentimiento de risk-on también se sintió con el Eurostoxx 50 subiendo cercano a 1%, mientras que el CAC francés y el FTSE 100 reportaron entre un 1 y un 1.4 respectivamente. Estos movimientos vinieron con un fuerte contraste a los países emergentes, en especial China, que retrocedió un 3.2% durante la semana. Esto luego de que se conociera un rebrote en los casos del COVID-19 y luego de este rebrote se puso en marcha su ya tradicional respuesta, que es cerrar ciudades enteras estableciendo lockdowns masivos. A nivel de tasas, el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años cierra la semana en torno al 3.68%, retrocediendo 15 puntos básicos con respecto al cierre de la semana pasada. Con respecto a la renta fija tradicional, vimos un repunte generalizado en donde los bonos globales high yield y los bonos de mercados emergentes en moneda fuerte repuntaron entre un 1.3 y un 2.18%, esto a medida que los bonos, grados de inversión tanto globales como en los Estados Unidos, repuntaron entre un 0.9 y un 1.05%. Con respecto a la curva de rendimientos y los diferenciales de tasas, el tan vigilado tramo de 10 años versus el de 2 años y en especial el de 10 años y 3 meses cerró la semana en menos 78 y menos 58 puntos básicos, representando la medida más baja de los últimos años y señalando lo que debería ser la recesión más anunciada de la historia. Recordemos que una inversión de la curva de rendimiento se produce cuando los tipos de interés a corto plazo son más elevados que los de largo plazo. Esto históricamente ha sido uno de los mejores indicadores de una recesión en el corto plazo y ya que indica una falta de fe en el crecimiento económico en el futuro. Por otro lado, las materias primas la semana pasada operaron la semana relativamente flat. El índice Bloomberg Commodity Index subió solamente un 0.11% pese a que el dólar se depreció un 0.9%. Esta debilidad en el dólar vino sin duda alguna por el lado del petróleo, dado que las protestas y nuevos bloqueos en China han generado incertidumbre sobre la perspectiva de la demanda de energía en dicho país. Puntualmente el Brent cierra la jornada cercano a los $84 por barril y el WTI cercano a los $76 por barril, niveles que representan una caída semanal del 4.55% y del 4.75% respectivamente. Ya dejando atrás los movimientos puntuales, uno de los principales catalizadores para el comportamiento de la bolsa la semana pasada fue la publicación de las minutas de la última reunión de la Reserva Federal de los Estados Unidos, que aunque no fue un catalizador alcista per se, esta no despertó nuevos temores en los mercados. Por lo tanto, la semana pasada el mercado pudo continuar con lo que pareciera ser un nuevo bear market rally. Entrando en detalle de las minutas, en términos generales no hubo sorpresas. Las minutas nos mostraron una Reserva Federal que está totalmente de acuerdo con desacelerar el ritmo de subidas de tipos, pero a su vez lidia con una fuerte incertidumbre y algún desacuerdo interno sobre qué tan alta debería ser la tasa de política monetaria para reducir la inflación. Sobre el primer punto, vale la pena mencionar que una mayoría sustancial de los participantes consideró que una desaceleración en el ritmo de aumento probablemente pronto sería apropiado. El mensaje luce bastante claro, sugiriendo que el comité tiene la intención de reducir la próxima subida de tipos a 50 puntos básicos, lo cual luce razonable en vista de una desaceleración en varios indicadores económicos.
Sin embargo, en lo que se refiere a la tasa terminal, no hay mucha claridad. Varios participantes señalaron que, dado a que la inflación muestra pocas señales de disminuir hasta el momento y que persisten los desequilibrios de la oferta y la demanda en la economía, la evaluación del nivel final de la tasa de fondos federales sería algo más alta de lo que se había anticipado anteriormente. Con respecto a este punto, bancos de inversión como JP Morgan, Morgan Stanley, Wells Fargo y Goldman Sachs estiman una tasa terminal entre el 5 y 5.25%, tasa la cual espera se mantenga en esos niveles por todo el 2023. En pocas palabras, todo parece indicar que la Fed hoy ve una inflación más persistente, aunque la disminución en los problemas de las cadenas de suministro, una ralentización en el sector inmobiliario y una moderación en la inflación de los salarios nominales son señales prometedoras. Otro tema que se ha convertido en el catalizador para ver afectaciones en los precios de algunas materias primas y de ciertas monedas asiáticas es la ola de protestas sin precedente alguno que estamos viendo en China. Esto como consecuencia del descontento social a los renovados bloqueos de ciudades enteras por el rebrote del COVID. Actualmente China está evidenciando un repunte récord de casos, por lo que nuevamente se han impuesto restricciones de movilidad, dejando a centenares de personas confinadas en sus casas. Gracias a esto, durante el fin de semana los disturbios se han intensificado de tal manera que hemos visto como cientos de manifestantes y policías se han enfrentado en una nueva ola de protestas, que aunque se tiene como epicentro el centro financiero de Shanghái, sin embargo ya se han extendido a varios puntos del país. Esta ola de desobediencia civil no tiene precedentes en China continental, y ver a centenares de personas en las calles pidiendo la renuncia del presidente se creía impensable no hace mucho tiempo. Recordemos que cualquier crítica directa al gobierno y al presidente puede resultar en duras sanciones. Puntualmente, esta ola de protestas ha generado incertidumbre sobre el camino de la nación hacia la tan esperada reapertura, causando que los precios del petróleo retrocedan con firmeza, ya que las protestas nuevamente han nublado las perspectivas de la demanda de energía para el mayor importador de crudo del mundo. Adicionalmente, si las protestas y los bloqueos continúan, podemos ver nuevamente interrupciones en las cadenas de suministro a nivel global. En el ámbito corporativo, también estamos viendo afectaciones. Empresas como Apple ya están evidenciando una interrupción en uno de sus centros de fabricación más importantes operado por Foxconn. Esta disrupción, que ya se estima resulta en un déficit de producción de cerca de 6 millones de unidades de teléfonos para lo que resta del año, pone en tela de juicio lo que sería la mejor época de ventas para el 2022. Todavía es demasiado pronto para saber a dónde irán las cosas a medida que las protestas contra las restricciones de COVID se extienden por China. Sin embargo, ya hoy lunes el Banco Central chino ha impuesto nuevas medidas reduciendo su índice de requisitos de reserva en 25 puntos básicos. Esto liberando alrededor de 70.000 millones en liquidez para respaldar la economía. Continuando con el mundo corporativo, como es de costumbre, hay dos eventos que dan inicio formal a la temporada de ventas navideñas en los Estados Unidos. Y estos son el Black Friday, que se celebró el viernes de la semana pasada, y el Cyber Monday de hoy lunes 28 de noviembre. En esta ocasión, según Adobe Analytics, los consumidores gastaron un récord de 9.120 millones de dólares en compras en línea durante el Black Friday. Esto representó un aumento del 2.3% con respecto al año anterior. Este año, los productos electrónicos, los juguetes y los equipos de ejercicio fueron los que mayor contribuyeron a la temporada. Algo llamativo del informe es que muchos consumidores han adoptado por planes de pago flexibles, como el Buy Now, Pay Later, el cual aumentó un 78% en comparación con la semana pasada. Esto da ciertas indicaciones que, aunque los consumidores aún mantienen apetito por gastar, está siendo mantenido por el uso de crédito. Por el otro lado, según el mismo informe, este año se espera que para Cyber Monday se generen ventas por 11.200 millones de dólares, lo cual representaría un aumento del 5.1% año tras año. Estos datos son muy alentadores para lo que sería la temporada de ventas navideñas, con un especial impacto en empresas minoristas como Macy's, Target, Walmart, entre otros. Ya para ir finalizando, como de seguro saben, en tan solo 5 semanas todos estaremos dándole la bienvenida al 2023. Es por esto que creemos prudente cerrar el video de hoy compartiéndoles los temas más importantes a monitorear de cara a este nuevo año. Para ver qué nos depara el año entrante, es importante empezar por describir qué fue el 2022. Este año fue un periodo bastante atípico en donde el crecimiento económico global fue mucho más resiliente de lo que se tenía esperado. Presenciamos un aumento en la inflación global por múltiples razones, como la guerra, los choques en las cadenas de suministro, los desbalances entre oferta y demanda, en pocas palabras, la verdadera factura de la pandemia. Y gracias a estas dos dinámicas vimos un esfuerzo coordinado por endurecer
la política monetaria y subir tasas a nivel global. Estos tres componentes tuvieron un efecto profundo en los mercados y lo han empujado a uno de los mercados bajistas más largos desde la crisis desde el 2008. Ahora bien, si hoy en día analizamos estos mismos componentes que fueron los causantes de las caídas en los mercados, estas fuerzas han cambiado considerablemente de cara al 2023, por lo que el año entrante los inversionistas tendrán que manejar una nueva serie de retos. Con respecto al tema del crecimiento económico, el momentum que vimos saliendo del 2021 sin duda alguna ayudó a la resiliencia que hemos visto a nivel económico durante todo el 2022. Sin embargo, de cara al próximo año, ese mismo impulso económico es posible que se quede sin gasolina, y esto principalmente por el efecto de las políticas monetarias restrictivas que se han implantado a nivel global. Lo importante acá es que para el año que viene de seguro vamos a ver una divergencia importante en el crecimiento económico entre países desarrollados y países emergentes. Esta divergencia es consecuencia de la rapidez que tuvieron los principales países emergentes en subir tasas de forma anticipada, por lo que algunas de esas regiones incluso podríamos ver el inicio de una flexibilización en los próximos meses. Por el contrario, en los países desarrollados, este impulso de subir tasas vino de forma mucho más tardía, especialmente la zona euro, UK y Estados Unidos recientemente iniciaron sus movimientos, por lo que se espera que sigan subiendo, eso sí, a un menor ritmo, pero lo importante es que se espera que se mantengan en niveles restrictivos hasta que la desaceleración que esperamos a nivel económico venga de la mano de un ajuste fuerte en la inflación. Con respecto a UK y la zona euro, se anticipa que entren a una recesión este cuarto trimestre y perdure hasta bien entrado el 2023. Aquí los drivers de la desaceleración son completamente distintos a los de los Estados Unidos. En Europa tenemos un shock energético, shock a nivel de precios de alimentos, riesgos geopolíticos y, como era de esperarse, una caída en la confianza tanto de los consumidores internos como en el apetito de los inversionistas a nivel global. Por el contrario, con respecto a los Estados Unidos, para el 2023 se espera un crecimiento extremadamente bajo con algunos riesgos de una recesión durante el año. Pero esta desaceleración está viniendo de una política monetaria más restrictiva, no por otra cosa. El segundo punto es la inflación. Esta seguirá siendo un tema central, sin embargo, debemos anticipar una desaceleración importante para los próximos meses. Esta desaceleración se fundamenta principalmente en 1. Efectos bases, 2. Un pico en los precios de energía. Adicionalmente, tendremos un ajuste considerable en los precios de los bienes a medida que se sigue materializando una normalización en las cadenas de suministro. Adicionalmente, como consecuencia del repunte tan fuerte que hemos visto en las tasas de hipotecas de largo plazo, especialmente en los Estados Unidos, se espera que los precios del sector inmobiliario sigan ajustando. Y por último, y no menos importante, los precios de los servicios en general. Estos se espera que se ajusten a la baja simplemente como consecuencia, uno, de un mercado laboral y demanda agregada mucho más débil, simplemente por el efecto de las subidas de tasas y políticas más restrictivas. Con respecto a este último punto de política monetaria, por los momentos se anticipa que los bancos centrales a nivel global sigan ajustando y que adicionalmente se mantengan en territorio restrictivo durante gran parte del 2023. Claro está que esto va a depender de qué tan rápido se materialice y qué tan profunda sea la desaceleración que los mismos bancos centrales están tratando de causar. Con respecto a este último punto, algunos bancos centrales, como el de los Estados Unidos, se encuentran entre la espada y la pared, principalmente porque no quieren repetir la historia en donde a las primeras pistas de que la inflación cede, empiezan a recortar y ahí mismo la inflación repunta aún más fuerte. Hay que tener en cuenta una cosa: la Fed, en su proceso de cumplir su mandato de mantener pleno empleo y proporcionar estabilidad en los precios, debe hacer muy buen trabajo manteniendo la credibilidad de la institución. Esto es extremadamente importante porque, en pocas palabras, la Fed sabe cómo lidiar con una recesión. Lo han hecho en el pasado y lo han hecho bien en el pasado. Lo que nunca han tenido que lidiar es con una pérdida de credibilidad como la única institución en los Estados Unidos que tiene la capacidad y obligación de proveer estabilidad en los precios. Teniendo estas dinámicas en mente, a nivel económico es posible que presenciemos una desaceleración económica significativa para los próximos trimestres a medida que la inflación y el rápido endurecimiento monetario pesan sobre el consumo e inversión. Veremos un menor crecimiento, menor inflación y un pico en las subidas de tasas en los Estados Unidos. Fuerzas que posiblemente impulsarán a la baja el dólar, dándole respiro a algunas economías emergentes. A nivel de mercados, esperamos que la volatilidad continúe a medida que ésta pasa a descontar un techo en las tasas terminales y empieza a incorporar en los precios la profundidad
de una posible recesión en las principales economías a nivel global, por lo que podríamos tener una primera mitad del año completamente desafiante. Por otro lado, esperamos que un débil crecimiento económico y una menor inflación posicione de forma atractiva a la renta fija tradicional. Y por último, esperamos que esa correlación positiva que vimos durante las acciones y los bonos durante todo el 2022 continúe a medida que entramos en un periodo de tasas altas e inflación elevada por un tiempo más. Con respecto a los riesgos que actualmente acechan el mercado y especialmente de entrada hasta el 2023, como se pueden imaginar, hay bastantes. El principal de ellos es una recesión mucho más profunda y prolongada a lo que se tenía esperado, que entremos a un periodo de estanflación aguda y pegajosa, que veamos escalamiento en las tensiones geopolíticas, que incluso veamos rebrotes en algunos casos de COVID o que aparezcan cepas que sean difíciles de erradicar y que China no relaje su política de cero COVID. Adicionalmente, dinámicas que hemos visto este año como un endeudamiento gubernamental, el alza de tipos de interés y apreciaciones del dólar que causen algún tipo de inestabilidad financiera en los países menos protegidos o los más vulnerables, por así decirlo. Y adicionalmente, yo creo que uno de los principales errores o uno de los principales riesgos es un error de política monetaria a nivel global. Teniendo esto en cuenta, es por esto que nosotros seguimos prefiriendo no asumir muchos riesgos o no asumir riesgos innecesarios y adicionalmente mantener un posicionamiento defensivo con un enfoque a empresas de valor y en especial a productos de calidad. Espero este video haya sido de su agrado. Nos vemos en una próxima entrega. El objetivo de este video es brindarle información relevante para la toma de decisiones. Recuerde que este video tiene el único propósito de dar una información y opinión que puede cambiar con nuevos eventos, por lo tanto no debe ser tomado como una recomendación de inversión. Sugerimos antes de tomar una decisión de inversión, tenga en cuenta su perfil de riesgo y en caso de requerirlo, buscar asesoría profesional, la cual Inon Capital le puede brindar. Teniendo estas dinámicas en mente, a nivel económico es posible que presenciemos una desaceleración económica significativa para los próximos trimestres a medida que la inflación y el rápido endurecimiento monetario pesan sobre el consumo e inversión. Veremos un menor crecimiento, menor inflación y un pico en las subidas de tasas en los Estados Unidos. Fuerzas que posiblemente impulsarán a la baja el dólar, dándole respiro a algunas economías emergentes.